Bien, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alex Liascos Naranjo del programa de doctorado en educación. Fundamentalmente en el seminario de ejecución y evaluación de proyectos como modalidad en la investigación educativa. A partir de ello, entonces quisiera presentar la actividad donde a partir del libro referido de Castro y Castro del 2013 se va a hacer la identificación de los elementos que constituyen o contienen un proyecto en investigación educativa. Para ello es importante entonces que tengamos en cuenta que las fases para elaboración de un proyecto de gestión educativa sobre la base de las actividades en los procesos de nivel educativo se constituye de 9 fases, dentro de las cuales podemos decir que la primera hace parte o nos enfoca sobre los antecedentes y la fundamentación, lo cual permite que hagamos unos primeros acercamientos al proceso de construcción del proyecto de gestión y dentro de ese contexto podamos identificar los factores más relevantes. Asimismo, en la fase de análisis de las dimensiones de la gestión educativa, es importante entonces que se haga, resalte el elemento estructural, a partir de los cuales parte del modelo de gestión para el propio desarrollo educativo. Y dentro de este contexto tenemos que identificar las dimensiones de la gestión educativa, las cuales son 4. La gestión estratégica, la gestión curricular, la gestión pedagógica y la gestión investigativa, de acuerdo a Castro y Castro 2013. Luego empieza la fase de identificación del contexto y la realidad particular, que es lo que reconocemos como diagnóstico situacional, que nos va a permitir identificar y valorar el contexto institucional desde el cual se hace una caracterización de las categorías que sirven para la valoración misma de la condición inicial de la realidad de una institución sobre la cual va a versar el proyecto. Por lo tanto, en ese contexto encontramos 3 elementos de radical importancia, y es el acceso a la información preliminar y cómo se ordena según la solicitud y la promesa. Primero, de identificar a los afectados por el problema, y segundo, la clasificación de la información de acuerdo a las iniciativas de la misma institución educativa donde se va a realizar la actividad investigativa. En un cuarto momento tenemos la fase de formulación y problematización de la propuesta de acuerdo al diagnóstico y a las observaciones realizadas, que nos llevará entonces dentro de ese contexto a identificar el problema, a definir el problema y a analizar y justificar el problema, para luego entrar en la fase número 5, donde en esta fase se da la especificidad de cómo se va a implantar el proyecto en la comunidad, es decir, cómo se va a integrar esas fases iniciales con el momento presente. Asimismo, podemos decir que las estrategias y las acciones van a estar definidas por los objetivos y las metas y los indicadores. Entonces ahí tenemos 4 elementos que son de importancia capital. Primero, la finalidad, que es la visión con la que se requiere el proyecto; el objetivo general, que es lo que busca alcanzar cuando se termina el proyecto; los objetivos específicos, que serán, en este caso, las situaciones a resolver contenidas en el objetivo general; y finalmente, las metas e indicadores, que nos van a permitir cuantificar la cantidad de objetos y de objetivos que se han encontrado y que se han alcanzado dentro de la formulación del proyecto mismo. Finalmente, encontramos la fase de estrategias y acciones de importancia capital, y es muy relevante porque en esta fase se proponen todos los métodos para el desarrollo del proyecto, es decir, la metodología como tal, es decir, cómo se va a desarrollar en el campo, no solamente la investigación, sino la aplicación de las estrategias que se requieren para poder avanzar en el proyecto. Y en esas estrategias encontramos 4 elementos bien definidos, bien caracterizados, como son la descripción de la estrategia, las actividades, los materiales e instrumentos para la implementación metodológica y el cronograma de actividades que nos va a permitir en el tiempo hacer el seguimiento total desde la fase inicial del desarrollo hasta la parte final de la concreción del proyecto. Importante para ello tener en cuenta entonces los recursos, porque los recursos siempre van a dar cuenta
de los medios por los cuales se van a conseguir los objetivos propuestos, las metas, es decir, la razón de ser del proyecto en consonancia con el fin, con el objetivo que pretende alcanzar. Para ellos, entonces, los recursos finalmente pueden ser nombrados en 4 apartados, como son los recursos disponibles, que tienen que ver con los elementos físicos, con los elementos técnicos, con los elementos muebles y inmuebles, con los elementos de espacio tecnológicos que se puedan requerir para la implementación. El segundo, los recursos necesarios, que son todos aquellos elementos de carácter tecnológico que sirven para el desarrollo del proyecto. Los recursos financieros y económicos, que son los que se requieren en este caso para poder financiar no solamente la investigación, sino la puesta en práctica del proyecto. Y finalmente las redes de apoyo externo, ¿cierto? Que son en este caso pues fundamentalmente todas las instituciones, organismos, instituciones descentralizadas, fundaciones, incluso asociaciones y agremiaciones que permitan formar parte del proyecto, asesorar el proyecto y acompañar el proyecto. Finalmente, analizamos el impacto esperado, y este impacto esperado está en la fase, obviamente, de evaluación, donde tenemos el componente valorativo del proceso en el que se identifica si sí se alcanzaron o no se alcanzaron los logros. Y entonces en esa evaluación vamos a encontrar 5 momentos muy importantes y muy definidos dentro de una rúbrica que nos permita evaluar el proceso. Y es el propósito, los momentos, las indicaciones o los indicadores y finalmente lo que tiene que ver con los procedimientos y con los agentes responsables y pertinentes para haber colocado en función ese proyecto. Finalmente, la satisfacción del trabajo bien hecho está en la fase de identificación del impacto esperado, ¿cierto? Como capítulo 9 dentro de lo que plantea Castro y Castro, y es que ello hace referencia a los efectos que traen consigo los cambios y las intervenciones generadas por el proceso. Entonces encontramos unas áreas internas y unas áreas internas. Dentro de un contexto muy estratégico y dentro de la selección de criterios de calidad, podemos decir que esas áreas internas tienen que ver con los efectos y las consecuencias generadas por el desarrollo del proyecto, desde lo que se concretó y se contempló en un inicio dentro del contexto educativo, y las áreas externas son los efectos y las consecuencias generadas por el proyecto en las que no se contempló su aplicación fuera del contexto aplicativo. Es decir, aquí nosotros podríamos estar hablando de unas fortalezas, ¿cierto? Y de unas oportunidades que se tienen desde lo interno, y en el área externo podríamos identificar, en este caso, la aplicación estratégica para identificar una serie de debilidades, ¿sí? Pero también estratégicamente aquello que permite no solamente la visualización, sino el plan de mejora para el nacimiento de otros proyectos desde el impacto esperado. Espero haber sido muy claro con la presentación de la actividad. Es interesante tener en cuenta que para nosotros la aplicación de los proyectos educativos nos ayuda a articular, en este caso, no solamente la función docente, sino la concreción de estrategias metodológicas para permitir una mejora cualitativa y también cuantitativa dentro de las estrategias pedagógicas y desarrollo institucional. Muchas gracias por su atención prestada y quedo atento a cada uno de los comentarios que se puedan requerir o presentar.